tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer al presidente del instituto, el licenciado Abel Augusto Zamorano, al presidente del Congreso, don Tomás Sánchez Quintero, a los miembros que me acompañan en esta mesa y a todos los que aquí se encuentran. Para mí es un verdadero honor estar aquí. Yo he participado en cada uno de los congresos de este instituto y hoy me toca pues tener el honor de dirigirme a ustedes desde acá. Mi tema es el jurado de conciencia en el sistema penal acusatorio. Los invito a leer la ponencia escrita. Allí podrán encontrar detalladamente cuáles son las principales diferencias, que en realidad no son muchas, entre el sistema mixto y el sistema penal acusatorio. De inmediato entramos en materia. En cuanto a la definición, de las varias definiciones que señalo en la ponencia, la que más me gusta es la que brinda Manuel Osorio en su diccionario jurídico, cuando señala que el jurado es un tribunal compuesto por ciudadanos que pueden ser letrados o no letrados, quienes están llamados por ley para juzgar en base a su conciencia acerca de la culpabilidad o no culpabilidad de una persona imputada o acusada, utilizando solamente los hechos y dejando a un lado los criterios jurídicos para que estos sean entonces analizados por el juez o los jueces que acompañan al jurado. De esto voy a rescatar dos aspectos que me parecen muy importantes. El primero de ellos es que estamos hablando de un tribunal compuesto por ciudadanos que pueden o no ser letrados. Esto quiere decir que fácilmente podemos observar en un jurado personas que tienen varios títulos académicos universitarios, y de igual forma podemos observar personas que no han superado la educación secundaria. Esto lo lleva entonces a un plano de igualdad entre ciudadanos. Y el otro aspecto que quiero resaltar es que este jurado analiza los hechos, no el derecho, y lo hace en base a su conciencia, no en base a las reglas de la sana crítica como están obligados los jueces. En cuanto a la historia, no me voy a remontar muy lejos, sin embargo le voy a dejar dicho que existen antecedentes en Grecia de los Eliastas, los Dicastas, en Roma, y también todos coinciden en que esto se desarrolla en la Inglaterra medieval. Y de ahí, como tiene un origen anglosajón, no son pocos los que piensan que Panamá tiene esta institución procesal debido a la influencia norteamericana de los últimos 100 años, lo cual es errado. Ya desde antes de nuestra independencia de España, España ya contaba con el juicio por jurado desde su Constitución de Cádiz de 1812 y lo tenía para materia criminal, aunque en sus inicios lo utilizó principalmente para la competencia, para conocer delitos, aquellos delitos denominados delitos de imprenta, que se utilizaba la imprenta y que iban dirigidos a perjudicar bienes como la vida personal, el orden público y la moral ciudadana. Mientras tanto, en Colombia se introduce a través de la Constitución de Cúcuta de 1821, de igual manera en sus inicios se utiliza para conocer delitos de imprenta, pero a diferencia de España, donde en España todavía se mantiene el juicio, en Colombia ya este no existe a partir de 1989, cuando la Corte Suprema de ese país así lo decidió, y luego desaparece de su Constitución de 1990. En Panamá, la Constitución que por primera vez establece el juicio por jurado es la Constitución del Estado de Panamá, federado a la República de Colombia, de 1855. Después de esto, se siguió mencionando en las constituciones del Estado Soberano de Panamá de 1863, 1865, 1868, 1873, con la única modificación de que ahora se concibe el juicio por jurado como una garantía individual. Durante la época republicana, el juicio por jurado ha estado en cada una de las constituciones. Y hasta ahora, su principal modificación en la competencia lo hemos visto ahora con el Código Procesal Penal, en su artículo 43, cuando solamente conoce de los delitos de homicidio doloso, siempre que no estén relacionados con delitos de pandillerismo, terrorismo, extorsión, blanqueo de capitales o narcotráfico. De igual manera, el Tribunal de Jurado es competente para conocer delitos de aborto provocado por medios dolosos donde sobrevenga la muerte de una mujer, delitos que impliquen un peligro común como el delito de incendiarismo, delitos contra la salud pública donde se produzca la muerte de una persona siempre que no intervenga situaciones de negligencia, imprudencia o impericia producto del ejercicio de una profesión u oficio.
Ya en el aspecto procesal que le interesa mucho a los estudiantes, tenemos que, entendido el juicio por jurado como un derecho de las personas, este es susceptible de ser renunciado. En el sistema mixto, las personas podían renunciar al juicio por jurado desde la notificación del autollamamiento a juicio hasta el mismo día antes de empezar la audiencia. En cambio, en el sistema penal acusatorio se establece que esta posibilidad de renuncia se debe dar de manera expresa hasta 5 días antes de la fecha del juicio oral. Como requisitos para el cargo, se ha aumentado la edad mínima, ahora son 25 años, antes era 21 años, para ser jurado. La edad máxima son 60, deben estar domiciliados en la circunscripción territorial de la oficina judicial. Ciudadanos nacionales o extranjeros con 5 años de residencia en el país, de reconocida honorabilidad, no haber sido condenados por delitos dolosos, que gocen de todos sus derechos civiles y políticos, que además sepan leer y escribir el idioma español, y hay un nuevo requisito, que posean educación básica general. Aquí el principal cambio entonces se ha aumentado la edad mínima y se ha establecido un requisito mínimo de escolaridad, suponiendo el legislador pues que a mayor edad y a mayor escolaridad el jurado es menos manipulable. En cuanto a los exentos para servir en el cargo, tenemos el presidente, el vicepresidente, los ministros de Estado, los miembros de la Asamblea Nacional. De aquí lo importante es que antes se señalaba solamente a los jueces. Ahora el Código Procesal Penal es claro y deja por fuera a todos los colaboradores del órgano judicial y a todos los colaboradores del Ministerio Público. De acuerdo al artículo 440 del Código Procesal Penal, las personas que sirvan como jurado deberán ser consideradas servidores públicos, y esto tiene dos propósitos. El primero de ellos es uno de protección y el segundo de responsabilidad. Cualquier persona que atente, obstaculice, interrumpa a una persona mientras funja como jurado, podría entonces ser procesado por un delito contra los servidores públicos que tiene una pena de 2 a 5 años agravado de 1/3 a la mitad de la pena. De igual forma, en cuanto al propósito de responsabilidad, el jurado, mientras esté en el ejercicio de su cargo y que en la medida llegue a solicitar dinero, promesa, recompensa, para perjudicar o beneficiar a una persona, de igual manera entonces podrá ser procesado por un delito de corrupción de los servidores públicos cuya pena es de 4 a 8 años de prisión. Ya durante el sorteo es otro cambio. El sorteo se realiza a las 3 de la tarde del día anterior a la fecha de la audiencia del juicio oral. Se saca de un mínimo de 25 personas de la lista. Cada parte procesal puede recusar libremente hasta 3 personas. Aquí sí tengo una crítica. A mi juicio no debe ser el día anterior porque no es hasta el día siguiente cuando se va a buscar al jurado. Esto se podría prestar para que personas inescrupulosas intenten contactar al jurado antes de que se inicie la audiencia. A mi juicio, el mejor método es el que se utiliza actualmente en el sistema mixto, donde se realiza el sorteo a las 8 de la mañana y luego inmediatamente se sale a buscar el jurado y la audiencia comienza a las 2 de la tarde. Durante la audiencia, el presidente del tribunal de juicio, que está compuesto por 3 jueces, juramenta al jurado. Luego se da una intervención inicial que antes era de 30 minutos, ahora es de 15 minutos, donde la parte acusadora se pronunciará acerca de los cargos formulados y de igual manera la defensa se pronunciará sobre los mismos. Luego se abre la fase probatoria con las pruebas que fueron admitidas durante la fase intermedia y en el orden en que así lo estableció el juez de garantías. En cuanto al cuestionario, es ese documento donde se establecen los hechos y lleva la pregunta al jurado cómo considera a esta persona culpable o no culpable. Tengo un modelo, en la ponencia escrita podrán observar un modelo de cuestionario. Si existe alguna objeción respecto al cuestionario, inmediatamente las partes podrán señalarlo y se podrá corregir en el acto. Después se dan los alegatos, que antes era por un término de 3 horas,
ahora se ha cortado a la mitad, es 1 hora y media, aunque el juez tiene pues la potestad de extenderlo si así a bien lo tiene. Finalizado el debate, cada parte entonces volverá a tomar la palabra por una sola vez y se escogerá un suplente, de tal manera que entren a deliberar 7 personas, de manera que no haya decisión empate. Estas personas entrarán solas, no podrán entrar ninguna parte procesal, ni siquiera los jueces. Y para su deliberación, entre ellos 7 escogerán a un presidente, quien dirigirá el debate. La decisión se escogerá por mayoría simple, a diferencia de la justicia norteamericana, donde la decisión se toma por unanimidad. Una vez escogido la decisión de culpabilidad o no culpabilidad, regresarán al salón de audiencias con todas las partes presentes y entregarán el cuestionario al presidente de la audiencia, quien procederá a leer el cuestionario. Aquí pueden suceder 3 cosas. Si el cuestionario es de no culpabilidad, se ordenará entonces la libertad inmediata de la persona acusada si está con medida de detención provisional. Si la persona acusada obtiene un veredicto de culpabilidad, entonces se procederá a dictar la medida cautelar correspondiente y se procederá a fijar una fecha de audiencia entre los 3 próximos días siguientes para lo que corresponde a la dosificación de la pena, es decir, la individualización de la pena. En cuanto a la apelación, el veredicto del jurado es inapelable, es decir, no cabe recurso alguno contra él. Sin embargo, la sentencia condenatoria sí es apelable ante el Tribunal Superior de Apelaciones, ya no ante la Sala Penal, pero únicamente en cuanto a la dosificación de la pena. En cuanto a los argumentos en contra sobre el jurado, imagino que son los motivos que llevó a Colombia y a Costa Rica a eliminar este juicio, tenemos que es caro. Estamos hablando de una inmensa logística, corresponde mucho dinero en recursos humanos, en alimentación, traslado, hospedaje. Hay audiencias que demoran 2 o 3 días, así como puede haber audiencias de 2 o 3 semanas. De igual forma, se critica lo que corresponde a la forma en que toman las decisiones del jurado. Se dice pues que lo toman de manera visceral y no tanto racional. En cuanto a los argumentos a favor, de los cuales soy partidario, yo estimo que el juicio por jurado es una manifestación más de democracia participativa, donde las partes, donde los jurados, un ciudadano común llega a jugar a otro ciudadano común y de igual forma atrae al ciudadano a la justicia de forma activa. Tenemos, en mi experiencia en el segundo tribunal como oficial mayor, me tocó no pocas veces ver a personas que llegaban por primera vez a ser jurados y no tenían conocimientos suficientes sobre cómo se daba un juicio, y llegaban a pensar que el juez o el magistrado era el mismo que presentaba la acusación, lo cual es totalmente errado. Así que de cierta manera sí se da un acercamiento de la ciudadanía hacia la justicia, quien muchas veces tiene una percepción errada de lo que es la justicia. Por último, pues, yo considero que cada cierto tiempo es necesario, es saludable, que se discuta sobre la continuidad o no de este sistema procesal en Panamá. Sin embargo, en lo que no estoy de acuerdo es que se discuta la eficacia del sistema en base a la cantidad de veredictos de culpabilidad o versus veredictos de no culpabilidad. Para concluir, les repito, son 12 años en lo que he estado de aquel lado. Este año me ha tocado el honor de exponer hacia ustedes y los invito a continuar en esta ardua labor académica. Muchas gracias.